Hola, buenos días. ¿Qué tal? No sé si se me oye bien. Sí, te veo perfectamente y el PowerPoint también se ve. Se ve bien el PowerPoint. Me alegro haber solucionado eso. Y bueno, muchas gracias, lo primero de todo, a los organizadores, a ti, David, al resto de organizadores por llevar adelante esta iniciativa, sobre todo en este formato online. Y bueno, tampoco quiero ser un poco breve, me gustaría tratar una cuestión referente a la diplomacia interconfesional que estaban hablando mis compañeros. Voy a pasar, si os parece, a PowerPoint. Y bueno, sobre el texto, dentro de esta diplomacia interconfesional en la época moderna que estamos tratando hoy, me gustaría señalar cómo existen una serie de límites de carácter teórico, que son realmente obstáculos de cara a la negociación de carácter ideológico, discursivo y jurídico. Límites que se han venido estableciendo a lo largo de la Baja Edad Media, aproximadamente desde el siglo XIV, y que a lo largo de la Edad Moderna hasta el siglo XVIII fueron siendo abandonados poco a poco. En esta conferencia pretendo analizar dichos límites dentro de un caso concreto, que es el que más conozco, el de la Embajada Otomana de 1649, basándome para ello en el análisis de un texto, de un documento concreto, que vemos en la siguiente diapositiva, conocido como discurso político en el que se contiene o más selecto la materia de embajadores y secreto que deben guardar los ministros, consejeros y reyes para la recta administración de justicia y buen gobierno de los reinos, penas en que incurren los que violan y, sobre todo, esta es la parte que más nos interesa, y si es lícita la confederación con los infieles. Bueno, el texto a partir de ahora, por su extensión, lo voy a llamar simplemente discurso político. Me gustaría compartir, ahora que tenemos ocasión, mis ideas en torno a este texto, así como alguna hipótesis que en los últimos días, a la hora de rehacer este trabajo, pues me han surgido, a ver qué os parece, si queréis, para que lo podamos debatir a lo largo del turno de preguntas. Pero antes de nada, me gustaría hacer una serie de puntualizaciones y de concreciones. Por ejemplo, referirme brevemente a la embajada que estamos hablando hoy. La embajada de septiembre de 1649. En ese mes llegó a Madrid Ahmet Aga como embajador del Imperio Otomano. Una visita que provocó una gran sorpresa entre los contemporáneos, al no existir precedentes de una embajada de este tipo, no al menos de un grado tan formal. Ya en otra ocasión tuve la oportunidad de explicar algunos detalles de la embajada. Por ejemplo, las novedades que supuso a la hora de todo referente al ceremonial de la corte y el establecimiento de etiquetas de palacio. También traté la negociación, que fue posteriormente analizada por otros autores, como por ejemplo Luis III Casado, desde otros prismas diferentes. La embajada también provocó un impacto tanto a nivel interno como internacional. Por supuesto, se habían acordado treguas previamente, como ya ha comentado anteriormente Rubén, pero habían sido treguas durante el periodo de Felipe II y no se había realizado nunca una paz formal, ni se había realizado un intercambio de embajadores como tal. Por lo que la llegada de Ahmet Aga a Madrid provocó una auténtica controversia, toda una serie de debates y una numerosa producción literaria. Dentro de estos textos, me gustaría destacar uno de ellos, es este discurso político que veis aquí en el título. Se trata de un discurso de carácter histórico-jurídico, dirigido a un público bastante limitado. Sobre el mismo podemos señalar que por ahora hemos localizado 4 copias, 2 en Madrid, 1 en Viena y otra en Copenhague. Aún así, haciendo una búsqueda, yo creo que se podrían encontrar más copias. De todas ellas, la que más interés nos suscita es la de Viena. ¿Por qué? Porque el resto de copias, tendría que cotejar una de ellas todavía, son copias del siglo XVIII. Y la copia que existe en Viena es un original del siglo XVII. Y segundo, porque la copia que está en Viena está fechada en el año 1649, cosa que las otras dos no. Y aparece un nombre, Don Cristóbal de Moscoso, cosa que no ocurre en el resto de copias. En cualquier caso, del propio contenido del texto se desprende que fue escrito entre 1649 y 1650, ya sea por los acontecimientos que describe o por citar algunas obras, por no citar ninguna obra posterior a esta fecha. Sobre su autor o supuesto autor fue don Cristóbal de Moscoso y Córdoba, natural de Écija, caballero de Santiago y catedrático de Clementinas de la Universidad de Salamanca. También era miembro del Consejo de Inquisición desde 1648, así como de Castilla. Un hombre de profundo conocimiento de las leyes,
no muy conocido, a pesar de haberle sido atribuidos otros textos, como por ejemplo, y ahí lo podéis ver, el discurso jurídico político de la sedición que hubo en México en el año pasado de 1624. Sobre nuestro documento en cuestión, hablamos de una obra manuscrita de 47 folios, de corte histórico-jurídico, en el que el autor trata de imitar hasta qué punto se puede llegar a negociar con el sultán otomano, ahora que acaba de llegar su embajador, y si es lícito y conveniente acordar una paz o confederarse con él. Para ello, la obra se apoya en una serie de autores y obras que son citadas en la parte inferior del texto. En total, hablamos de 359 referencias, en su mayoría de obras de juristas, pero también de algunos historiadores, autores clásicos y teólogos. También son constantes ya referencias a las Sagradas Escrituras. De los juristas hemos contabilizado un total de 156, es lo que hemos anotado en una serie de tablas. Estos son, aquí pongo dos ejemplos. En su mayoría son españoles, también hay portugueses e italianos, aunque también podemos encontrar algunos autores alemanes, holandeses e ingleses. Figuras destacadas, ligadas con el derecho de gentes y el naturalismo, como por ejemplo son Hugo Grocio o Alberico Gentile. Pero también se exponen ideas más clásicas y autores mucho más clásicos, como puede ser Bartol. El autor más citado, con bastante diferencia, es Christoph Besold, seguido de Juan Solorzano de Pereira, Pedro Barbosa y don Diego de Saavedra Fajardo. En todo caso, lo que sí que observamos es que son autores de tradiciones y orígenes muy distintos. Sin embargo, el tema que trata el documento, es decir, los límites a la hora de negociar con los potentados no cristianos, no es nuevo y se remonta al siglo XIV, a las obras de Odraido da Ponte, a quien, por cierto, se cita en dos ocasiones a lo largo del discurso. La estructura del texto es bastante sencilla. Tendríamos otros ejemplos. Y ya se apunta en el propio título. Y lo primero que hace el autor es corroborar que el embajador llegado a Madrid, es decir, a Meteagá, es el primer llegado enviado por el sultán. Y para ello, lo primero que hace es definir lo que es un embajador. Aquí el autor admite que ya existieron tratos previos entre Felipe II y los sultanes otomanos. Para ello cita, por ejemplo, a Vittorio Siri. Pero estos no tuvieron un carácter oficial, se trataron de treguas y no de paces, y no se hicieron a través de embajadores. Es decir, carecieron de la fórmula de oficialidad que a finales de 1649 se estaba planteando, la cual sí se ajustaba por entero a su definición. La siguiente pregunta que se hace es, ¿ha sido correcto que el rey de España reciba a un embajador turco y emprenda conversaciones con él? Y la respuesta que hace es que, por supuesto, al tratarse de una obligación propia y dictada por el derecho de gentes, tanto en lo que se refiere al recibimiento como a las cortesías de trato. También emprender la negociación, que debía ser escuchada, a pesar de que se reconocía que podía fracasar desde un principio. Más aún, el autor añade toda una serie de obligaciones, como es la necesidad de agasajar al embajador y sostenerle dignamente. Hay que señalar que el embajador turco se instaló en una casa en la calle de los Jardines de Madrid, lo que pronto se conocería como la Casa del Turco. Como ya señalé en otra ocasión, a partir de ese momento a esa calle la van a empezar a conocer como la Calle del Turco. La siguiente, por otra parte, el texto también recoge una segunda definición de lo que es un embajador. En este caso, bastante más cínica, o como se dice en el texto, con más brío. Esta es la definición hecha por Henry Botton, quien señaló que embajador es un hombre de autoridad enviado por su rey a otro para no tratar verdad alguna en favor de su república. Una aseveración esta, bastante conocida, por cierto, que vincula la figura del embajador con la de espía, lo que le permite al autor conectar con el siguiente punto del texto, el que se refiere a la importancia del secreto. En este apartado se aborda la importancia que tiene que los reyes, sus ministros y consejeros sepan mantener en secreto los términos de una negociación, así como las penas en las que pueden incurrir, que podrían alcanzar el delito de lesa majestad. Con ello, también está justificando todo el secretismo que rodeó la negociación del embajador otomano, de la que apenas trascendió nada en la corte desde su llegada, más allá de que se estaba tratando una hipotética paz. En la siguiente parte entra de lleno en el debate de si es lícito o no negociar con los turcos y a qué tipo de acuerdos se puede llegar. Aquí es importante señalar que el autor dibuja una fina línea entre lo que es ilícito y lo que es conveniente, y entre lo que es ilegal y lo que es inmoral. Para ello, presenta una batería de opiniones de juristas, teólogos y ejemplos históricos. Ya hemos señalado anteriormente cómo la cuestión no era nueva y se remontaba al siglo XIV. Pero en este caso, además de los ejemplos bíblicos, se introducen elementos propios del derecho natural, el racionalismo y la experiencia. Para empezar, el texto señala lo que es ilícito, alcanzar una paz.
pero no una paz cualquiera. Ha de ser una paz necesaria, de la cual dependa la propia conservación de los estados. Es decir, una paz que ha de ser aceptada cuando no haya otro remedio y evite un mal mayor. De hecho, para el autor, el estado natural de la relación ha de ser del conflicto, aunque ya veremos más adelante cómo introduce multitud de matices. Esto, por cierto, no solo incluye al Imperio Otomano, sino también a todo el mundo musulmán y, en general, a todos los poderes no cristianos, aunque dentro de estos poderes hace una jerarquía. El sultán otomano está justo a la cabeza de esta jerarquía entre los que se tiene que ser más hostil. También considera ilícito el acuerdo y la confederación con los poderes musulmanes, siempre y cuando dicho ardid sea considerado, dicho acuerdo sea considerado un ardid, es decir, una estratagema para garantizar la conservación de los estados e imponerse a los enemigos. Es lo que en el texto se denomina el buen dolo, que permite romper la paz o la confederación con cierta liberalidad. Hay que señalar que dichas concepciones tienen su contraparte en el mundo otomano. La Casa de la Paz, en conflicto perpetuo con la Casa de la Guerra, la posibilidad de romper las confederaciones, cuestiones que bueno, ya ha ido apuntando y señalando con bastantes matices Rubén González Cuerva. Más allá de estas cuestiones, surge debate en el resto de las materias y sobre todo lo que concierne a si se puede realizar confederaciones con los poderes no cristianos. En este sentido, hay una posición clásica y mayoritaria que condena los acuerdos de este tipo y se asienta en las ideas de los autores de la Baja Edad Media, fundamentada en los ejemplos de las Sagradas Escrituras, es decir, en las experiencias que sufrieron los israelitas, reflejadas en los textos clásicos, a raíz de sus tratos con los asirios y con los romanos, y en algunas aseveraciones hechas por San Pablo. Argumentos que, por otra parte, el mundo protestante había recuperado y revitalizado a lo largo del siglo XVI. Sin embargo, en este punto, el autor también refiere otras experiencias bastante más recientes, conectando directamente con la polémica discursiva que enfrentaba a las coronas de Francia y España desde hacía años, por lo menos desde el año 1635. Por ejemplo, en el texto se hace una pregunta. ¿Fueron ilícitos los acuerdos de Carlos V con Muley Hassan en Túnez de 1635? Sí, porque estos fueron realizados para combatir a otro poder no cristiano, para lo cual sí que estaba permitida la confederación. ¿Y los acuerdos entre Francisco I y el sultán Solimán? En este caso no, ya que se realizaron para combatir a Carlos V, un rey cristiano, sin que el rey de Francia viera peligrar la conservación de sus estados en ningún momento. Como vemos, los argumentos se basan en principios históricos, pero también providencialistas, que están unidos íntimamente en esta época, justificando muchos casos a través del éxito de las distintas empresas. Por ejemplo, ¿por qué considera que la alianza de Carlos V en Túnez fue correcta y sirvió, y esto lo remarco, a los intereses de la religión y los acuerdos de Sebastián I con los príncipes del norte de África no? Bueno, pues sencillamente, y desde un punto de vista crítico, porque uno triunfó mientras que el otro murió en la campaña. Como vemos, el límite dibujado entre un acuerdo u otro era bastante tenue, aunque el peso a la hora de definir estos límites no lo situaba tanto, en muchos fragmentos no lo sitúa tanto en el aspecto jurídico, sino más bien en la propia conciencia y el propio escrúpulo de los gobernantes. Pero el autor sí que hace una advertencia bastante concreta, en este caso referida a la negociación con el sultán otomano. Pues considera que, y aquí cito literalmente, siendo el sultán, el mayor y más infesto enemigo de la Iglesia, es el que, con pretexto de amistad y protección, ha tiranizado cuanto es notorio. En opinión del autor, ningún acuerdo con el sultán puede responder más que a un designio oscuro y no se puede esperar que respete acuerdo alguno, por su fe, pero también por la experiencia. En este caso, habla en concreto del destino del Imperio Bizantino y también recupera algunos argumentos de algunos historiadores modernos, como por ejemplo Johannes Lovenkjaer. De cara a la negociación que se presentaba en 1649, el autor abogaba por una actitud pragmática, que se negocie lo que se negocie, se haga con gran astucia, recurriendo a ese buen dolo o estratagema para sacar el mejor partido posible. En este sentido, excluye una amistad fiable, al no poder sostenerse sobre principios de religión y ser, y esto cito textualmente, y arruina de uno conveniente para el otro. En cambio, pide seguir el ejemplo de Filipo de Macedonia, quien dice, no tenía más amistad que con su propio provecho. El texto, hasta este punto, es bastante restrictivo y, de hecho, es a partir de la página 40, de folio 40, cuando podríamos hacer un corte, porque es en este momento cuando empieza a introducir una serie de matices. Es, a nuestro entender, la parte más interesante del texto. Es de destacar que a partir de este punto se muestra, pues, mucho más libre de ese corsé ideológico y de muchas de las ideas de los autores, centrándose sobre todo en autores cada vez más modernos.
Por ejemplo, señala de nuevo, recapitulando, que es legítimo alcanzar una paz si con ello se pone a buen seguro la conservación de los estados. Pero, ¿cuándo se puede considerar que los estados están en peligro? En este sentido, hace una argumentación mucho más abierta, señalando la conveniencia de baremar si una paz temporal traería más beneficios que la guerra. Hay que tener en cuenta la fecha, estamos hablando de 1649, y el colapso que había sufrido el poder español en Italia durante los años previos. Por otra parte, se pregunta, ¿y la confederación con un príncipe musulmán es lícita? En principio, la rechaza de plano, señalando sin ambajes que una alianza de este tipo contraria al derecho civil, canónico y el divino. Sin embargo, ya hemos visto alguna excepción. Por ejemplo, considera que no hay escándalo si se hace una confederación para combatir a otro poder no cristiano. Y también esgrime algunos argumentos y, por lo tanto, abre la puerta a una hipotética confederación contra otro poder cristiano en caso de que no quedara otro remedio para la defensa, aunque reconoce que esta es una opinión minoritaria entre los autores. En este punto, el documento también introduce otro elemento. En una confederación formal se pueden realizar reclutamientos entre las tropas musulmanas con el fin de combatir a otro príncipe cristiano. Y lo cierto es que este debate tampoco era nuevo, y si bien el documento cita a John Mair, un jurista de principios del siglo XVI, se trató de una materia que ya fue discutida en la Italia del siglo XIV por Giovanni de Nápoles. Y la respuesta, según este último autor, es afirmativa, sí se pueden utilizar, siempre que se siga el siguiente principio. Y cito el texto, atendiendo a que el número sea poco y no pueda poner en cuidado, queriendo rebelarse contra los cristianos sin temor a ser oprimidos. Es decir, podrían llegar a justificarse los reclutamientos. Por último, señala, y en caso de acuerdo, ¿cómo puede ser la reacción? Se pregunta, ¿debe ser abierta o cerrada? Puede ser limitada en una serie de puertos o espacios, o puede ser que fluyan las gentes. Por supuesto, el autor va a abogar porque sea una relación limitada, y para ello expone los peligros que conllevaría una relación fluida entre las gentes cristianas y las gentes musulmanas, señalando directamente lo que podría ser una amenaza para la religión, pero también para la moral, lo expone en estos términos. Y dicha relación ha de reducirse al aspecto político, es decir, una paz política y nada más. Pues también lo niega, dice que no. También puede ser una reacción a nivel comercial. De hecho, este puede ser uno de los potenciales beneficios que podría aportar una paz con el Imperio Otomano, revitalizando así una economía y un comercio bastante dañado, y esto lo señala específicamente, tras las últimas guerras. Como solución, texto aboga por el establecimiento de un puerto franco que monopolice los contactos, así como el comercio. Y dice, por ejemplo, que de esta forma se seguiría el ejemplo de las repúblicas de Sidón, Cartago y Roma, lugares donde las riquezas y las armas florecieron. En este punto sí que me gustaría que cambiáramos en un momento determinado la perspectiva, abandonáramos el discurso y nos acercáramos a la corte, sobre todo a los textos y a los debates del Consejo de Estado. Ya que en ese mismo momento, en esos mismos meses, estoy hablando a finales del año 1649, se estaba discutiendo en el Consejo de Estado todo lo referente a la negociación con el embajador turco. Si lo hacemos, lo que vamos a ver es que muchas de estas mismas cuestiones que se abordan en el texto también se están tratando en esos debates. Por ejemplo, se está hablando de convertir a la ciudad de Mesina en un puerto franco que monopolice toda esta actividad comercial con Levante, también los contactos, en caso de que se alcance la paz. Y también sabemos que el embajador turco insinuó la posibilidad de hacer algunos reclutamientos entre los cristianos de los Balcanes, en este caso para combatir a Francia. Más aún, dos de los principales argumentos que presentaron en el Consejo de Estado para defender la negociación, es decir, la paz, era que un acuerdo de este tipo acabaría con el cautiverio de los cristianos, además de con el corso, lo que podría ser un auténtico beneficio para las vidas y las almas de estos cautivos. Y luego, por otra parte, que la conversión de los turcos, a partir de este momento, se podría hacer a través de la palabra, y no, es decir, por medios suaves, y no a través de la guerra, que tan pobres resultados estaba dando hasta ese momento. En otras palabras, que la paz también podría beneficiar a la religión. Estos son argumentos calcados a las ideas presentadas en las últimas páginas de texto. Y esto es lo que otro día, haciendo esta presentación, me llevó a hacerme una pregunta. Primero, creo que es evidente que existe una mayor interrelación entre el autor y la negociación que se estaba desarrollando en la corte, ya fuese Cristóbal de Moscoso, el Consejo de Inquisición y el Consejo de Castilla. Al menos mucho más de lo que declara el propio autor, porque una parte del autor dice ser totalmente ajeno a la negociación que está dando y está haciendo una valoración externa. Yo creo que esto habría que ser escéptico sobre este punto. Y más aún,
y esto es una hipótesis que me gustaría compartir, me pregunto, ¿se trata el discurso realmente de un documento que intenta demarcar los límites de la negociación con el sultán? ¿O es más bien una batería de argumentos jurídico-ideológicos para legitimar lo que ya se estaba negociando desde la Corte y que no fue necesario que viera nunca la luz porque la paz nunca se encaminó? Bueno, esta era la pregunta que me gustaría que después para conocer vuestras opiniones. Aunque eso sí, tampoco quería dejar esa última página porque vuelvo a pegar un giro a la última página y aquí presenta y dice, bueno, se haga lo que se haga, todo tiene que hacerse bajo la conciencia y el principio de rectitud del rey y de sus consejeros. Pero eso sí, advierte, en los últimos años han aparecido una serie de profecías, en concreto cita a un padre jesuita y a un autor italiano que dicen, bueno, apuntan que el próximo año de 1650 va a caer una auténtica catástrofe sobre la Casa Otomana. Por esa razón deja abierta la puerta de esas dos posibilidades. Bueno, pues yo con esto termino. Muchas gracias por vuestra atención y espero vuestro turno de preguntas. Vale. Bueno,